Hola, muy buenos días, bienvenidos nuevamente. Me da gusto saludarlos en este segundo día del Congreso Naturgas 2026. Gas natural esencial para el desarrollo y el progreso humano. No olviden descargar la aplicación oficial. La encuentran como Congreso Naturgas en las tiendas oficiales de Android y de iOS. O también pueden acceder a ella a través del código QR que en este momento nuestro equipo de producción proyecta en pantalla. En la app no solamente podrán encontrar la agenda académica, sino que también pueden seguir en tiempo real toda la transmisión de la agenda académica, acceder a la traducción simultánea y explorar las empresas que están participando en el Congreso Naturgas 2026. También será una herramienta muy importante para conectar con otros asistentes y aprovechar al máximo este encuentro. Hoy a las 10 de la mañana inicia nuestro LNG Hub silencioso, donde a través de la aplicación podrán escuchar las sesiones que tenemos preparadas para ustedes. No se la pueden perder. Antes de dar inicio al segundo día del Congreso Naturgas 2026, les recordamos que hoy a las 7 de la noche tendremos el debate presidencial Colombia decide su energía. Un debate que será televisado a través de Noticias Caracol y transmitido por Blue Radio y por DITU. Para el debate, por favor, deben tener en cuenta que no se permitirá el ingreso de pancartas, de material político y de otros elementos que sean autorizados por el equipo de seguridad. El registro y la entrega de escarapelas estará disponible hasta las 2 de la tarde del día de hoy. El ingreso al centro de convenciones se permitirá únicamente hasta las 5 de la tarde y el acceso al auditorio, a este auditorio Getsemaní, será entre las 6:30 y las 6:45. Después de las 6:45 no se permitirá el ingreso de ninguna otra persona. Y por último, el debate presidencial se llevará a cabo de 7 a 8:30 de la noche. Los esperamos muy puntuales. Para continuar con el desarrollo del Congreso Naturgas y dentro del marco de la Ley de Garantías, en lo dispuesto en el artículo 38 de la Ley de Garantías, Ley 996 de 2005, este tipo de reuniones no se adelanta con la participación de candidatos a la presidencia de la República, la vicepresidencia o vocero alguno. En ese sentido, les agradecemos a quienes ostenten dicha calidad de candidato en alguna campaña electoral abstenerse de realizar cualquier acto o acción proselitista o propagandística en este lugar en preservación de todas las garantías electorales y ciudadanas. Asimismo, queremos contarles que se está realizando un registro fotográfico y de video en este evento. Mientras estén presentes y participando en esta actividad, entendemos que autorizan el uso y tratamiento de los derechos de imagen, derechos de autor y los derechos conexos para la divulgación de mensajes institucionales del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República. Ahora vamos a dar inicio al segundo día de la agenda académica con la siguiente conferencia. Panel América Latina y el Caribe, del potencial a la producción de gas natural. Carlos Garibaldi, Secretario Ejecutivo Arpel. Alberto García, Presidente de Drummond Energy. Pablo Fajardo Benítez, Presidente de Agencia Nacional de Hidrocarburos ANH. Carlos Machado, Presidente de Maurel & Brown Colombia. Alcindo Moritz, Presidente Petrobras Colombia. José Ferretti, Director Nacional para Colombia Tecpetrol. Modera Leandro Caputo, Director de Consultoría de Gas GNL y Gases Bajos en Carbono para las Américas, Standard & Poor's Global Energy.
Bienvenidos a esta primera conversación. Doctor Leandro, lo escuchamos. Adelante. Hola, muchas gracias por lo de doctor. Mi familia va a estar orgullosa de verme, pese a haber sido licenciado toda la vida, pero bueno, me voy a llevar el video para pasárselos. Primero, gracias a Naturgas, 30 años, es un evento clave y un privilegio poder estar acá con todo este panel y en particular poder discutir el tema de gas en Colombia, un tema que en la agenda del país es un tema súper relevante, tan relevante que hoy vamos a tener la suerte de ver el panel presidencial, un debate presidencial en Naturgas, que habla ya de por sí de la importancia de este tema. Y después empezar a pensar cuál es la situación hoy del gas en Colombia y hacia dónde vamos. Hoy estamos en una situación con desafíos. Tenemos reservas para unos 6 años y de acuerdo a las últimas estadísticas, parte de la industria grande ya está haciendo algún switching de demanda, una canibalización de un 20% hacia otras fuentes de energía. Y también estamos frente a esa situación, el mercado está reaccionando rápido y hay por lo menos 13 proyectos de regasificación del LNG que están con distintos niveles de avance. En un contexto mundial complicado, como todos sabemos, lamentablemente la situación en Irán hace que el precio del LNG hoy en poco tiempo esté mucho más alto de lo que estaba originalmente, así que depender del LNG en este contexto es complicado. Y en un contexto también donde ya el LNG juega un rol clave, ya supliendo demanda base del mercado. Entonces todo esto es como una situación, un diagnóstico, y me perdonarán, siendo argentino, como uno tiene toda la vida es un tango, entonces siempre arrancamos con una visión un poco más melancólica, pero lo bueno y también lo que hay que destacar en este panel y en este foro esos son los desafíos que tiene hoy el país, pero tenemos muchas opciones para resolver esta situación en el corto plazo y hay muchas cosas que ya se están haciendo. Y es un tema importante que vamos a estar discutiendo hoy en cuanto a cuáles son todas esas palancas que pueda aprovechar el país para empezar a producir gas doméstico. Tenemos acá Petrobras, por ejemplo, Sirius, puede satisfacer casi un 40% de la demanda, proyectos grandes, existentes, las reservas probadas, debería avanzar con la infraestructura. Y dentro de todo ese mercado también el GNL siempre va a tener un rol, como tenía históricamente, también se va a mantener ese rol en el futuro. Entonces, frente a este diagnóstico que estamos viendo, la pregunta no es si el mercado va a cambiar o no. La situación que había antes, yo creo que estamos evolucionando hacia otra realidad, pero lo interesante es ver cómo va a cambiar, qué velocidad, con qué costos y cuáles son las decisiones que se van a tomar, porque hay muchas opciones distintas y no hay una que esté correcta. Estamos en un punto clave de inflexión, creo que todos lo sabemos, y hay una maldición china que es, ojalá que vivas en tiempos interesantes, que en realidad después de investigar un poco no es China, sino es un diplomático británico, pero suena mejor decir que es una maldición china. Y todos ustedes están viviendo en tiempos interesantes. Hay mucho dinamismo, hay muchas cosas que hacer y ustedes son los que van a poder, como industria, tomar todos estos temas y avanzar en cuanto a cuál es la solución para el país. Y con esto en mente también quería terminar terminar la introducción con una anécdota. A veces siendo consultor la vida nos pone en lugares donde no deberíamos estar o típicamente no deberíamos estar. Ayer estaba en un desayuno con gente clave del sector. Y tuvimos la oportunidad, había mucha gente que estaba presentando al grupo quién era y cuál había sido su historia de vida, y había una persona en particular que estaba contando cómo él, todas las decisiones que había tomado, cómo había hecho para traer mejores prácticas a otros países. Básicamente había sido una de las personas clave en el desarrollo del sector de gas en el país. Y uno veía con admiración la reverencia y el agradecimiento que se veía en la gente que estaba en ese panel, en ese desayuno, con qué reverencia veían a esa persona, y había más de una persona, pero esa persona en particular a mí me quedó muy grabado. Y qué bueno también cuando uno ya le estaba por lo menos retirado del sector de gas, pero mirar para atrás, haber hecho una carrera, mirar para atrás y decir, mi trabajo tuvo un impacto, yo tuve un impacto en la industria, miro para atrás, miro hacia adelante, y lo que yo hice tiene un impacto real en el sector. Y hoy todos ustedes
el beneficio de estar en una disyuntiva es que están en tiempos interesantes. Hay mucho para hacer, hay muchas opciones, pero ustedes están en el medio de todo ese cambio. Entonces tienen la oportunidad de realmente ayudar a desarrollar el futuro de este país. Son pocas las personas que en su carrera, sobre todo en energía, a veces es un sector como que uno mantiene la producción, mejora un poco los costos. No es el caso. Hoy están en un momento en el que pueden realmente tener un impacto en el sector porque van a haber muchos cambios. Entonces, qué privilegio para todos los que están aquí. Y primero, ayúdenme a recibir con un gran aplauso a los panelistas que están hoy, representantes de todos los sectores académicos, productores, reguladores. Y vamos a empezar con, antes de meternos en el caso colombiano, empezar quizás con una visión un poco más macro de la región. Y entonces, doctor Garibaldi, en la región hay Colombia, el Caribe, Latinoamérica, mucho potencial de reservas, pero no estamos viendo, como habíamos dicho en la introducción, la materialización de esas reservas en producción en todos los casos. ¿Cuáles son algunos de los cuellos de botella que están impidiendo este desarrollo? Bueno, como bien decís, en la visión de Arpel es siempre la visión regional de América Latina y el Caribe. En primer lugar, muchas gracias a Luz Estela y a Camilo por la invitación, con la que me honran casi todos los años. El recurso, tenemos la oportunidad, pero tenemos cuellos de botella. ¿Cuál es el recurso? Somos modestos, es una contribución modesta a la producción mundial de gas, menos del 5% como región, pero tenemos inmensos recursos que aportar de gas natural. Entre Vaca Muerta, el Presal de Brasil, el callejón que va de Guyana, Surinam al margen ecuatorial de Brasil, Venezuela, por supuesto, y Colombia, el offshore colombiano y potencialmente shales colombianos. Si sumamos todo, tenemos más o menos unos 500 TCF que darían seguridad energética a la región por más o menos 70 años. ¿Qué otras ventajas tienen? Nuestra región acepta mayormente el capital privado internacional. Ha habido cambios políticos en parte de la región que son alentadores para las inversiones y se encuentra alejada de los focos de conflicto bélico y de los estrangulamientos al transporte de combustibles. ¿Cuál es la oportunidad? Bueno, ya sabemos, no vamos a repetir los beneficios del gas natural en la seguridad energética, en la transición energética y apalancando a las energías renovables. Pero podemos aumentar la contribución del gas natural en nuestra matriz, descarbonizándola aún más, expandiendo uso domiciliario, industrial, generación térmica, transporte urbano, liviano y pesado, camiones de basura, micros escolares, transporte público, larga distancia, transporte de larga distancia en tierra y litoral y marítimo. Por ejemplo, yo me cruzo a 85 kilómetros por hora de Montevideo a Buenos Aires en un ferry que es motorizado a LNG. Y también tenemos tanto gas que podríamos exportar a otras latitudes que tienen mayor incidencia del carbón, como será Asia. Bueno, hay recursos y oportunidad. Los obstáculos los ponemos solos. No todos nuestros países han desarrollado mercados domésticos de gas como Trinidad, Tobago, Argentina, Colombia, México y Perú. Se puede mejorar mucho la integración regional y subregional. Hay que expandir infraestructura, sea por ducto, GNL en gran escala o GNL modular o floating LNG. Y hay mucha heterogeneidad regulatoria entre nuestros países que limitan la expansión de los mercados subregionales de gas. Tenemos que trabajar, y más tarde puedo hablar de eso, en la atracción de capital necesario. En un ambiente que hay financiamiento limitado para el sector y para la región. Y necesitamos capital tanto multilateral como privado. Y eso implica no solamente políticas de inversiones, sino políticas energéticas coordinadas con las climáticas y que reconozcan al gas natural en la descarbonización con menores costos de transición. Perfecto, muchísimas gracias.
Y pasando ya al caso colombiano, quizás, doctor Fajardo, aprovechando que usted es bastante nuevo en el cargo de la presidencia de la ANH, asumió en febrero, ¿cuál es su diagnóstico al día de hoy de la situación del mercado en Colombia? Pues es innegable que existe una estrechez en la oferta de gas al mercado, pero esa estrechez ha sido el resultado de un decrecimiento de las reservas desde los últimos 12 años. Pero eso no significa para que la política pública del Gobierno Nacional no haya reaccionado en este cuatrenio. De hecho, pues el marco de la transición energética y la responsabilidad institucional del Ministerio de Minas y Energía y desde luego la competencia de la Agencia Nacional de Hidrocarburos se ha centrado en desarrollar y atendiendo políticas públicas respecto a una realidad. Existe un gran potencial gasífero en el país. Nuestro reto grande, conjunto, entre el sector privado, la política pública, es concretar el desarrollo de esos proyectos de manera acelerada, de esos proyectos estratégicos que se han mencionado recurrentemente. En ese orden de ideas, pasar de reservas a una disponibilidad en firme, comercializable, es el gran reto. En ese orden de ideas, para el Gobierno Nacional, para la Agencia Nacional de Hidrocarburos, se han establecido varias estrategias. Primera, una modificación regulatoria que ha tenido que ver con el Acuerdo 03 y 06 de 2023 y 2025. Y se puede constatar, por ejemplo, que en desarrollo de estos acuerdos del Consejo Directivo de la Agencia Nacional de Hidrocarburos se ha incrementado de manera importante los pozos exploratorios y la inversión nacional como extranjera en el desarrollo de proyectos. En este orden de ideas también hay que mencionar que la estrategia ha sido también no renunciar a la exploración, sino hacerla más efectiva en aquellos proyectos y áreas contratadas, permitiendo potencializar la exploración y el desarrollo de estos proyectos a la producción. En ese orden de ideas, el Gobierno Nacional se identifica plenamente con la responsabilidad tanto de dar el suministro de la seguridad energética a partir del gas y articularnos necesariamente a esta realidad del mercado. Por eso, proyectos como Sirius, proyecto como Copo Azul, recientemente anunciado el descubrimiento por la firma Petrobras y Ecopetrol, hace parte de esta agenda prioritaria. También el pozo Floreña, también La Belleza y Arrecife, que identificamos con la identificación del sector y este escenario de Naturgas. En este orden de ideas, el resultado es básicamente potenciar lo que se tiene sin ampliar la frontera exploratoria, porque hay unas cifras contundentes: 16.8 millones de hectáreas asignadas, contratadas. De esas, 2.4 billones de hectáreas están en contratos asignadas, 1.1 en fase de evaluación y el resto, 13.2 billones de hectáreas, corresponden a áreas en exploración. En este orden de ideas y magnitudes, pues el Gobierno ha asumido de manera firme, reiterada, garantizando el suministro de los energéticos, en este caso el gas y los hidrocarburos, con una responsabilidad creciente, en un marco de transición energética, pero gradual, progresiva y en ningún momento un salto al vacío, como a veces se menciona. Perfecto, muchísimas gracias. Y aprovechando el énfasis que están poniendo en la exploración, quizá, doctor Ferretti, ¿cuál es la visión desde los productores del potencial de exploración y qué debería hacerse? Gracias, Leandro. Bueno, primero agradecer a Luz Estela, Naturgas, Camilo por la invitación. Bueno, un poco ayer se mencionaba también cómo ha ido evolucionando la actividad exploratoria en cuanto al número concreto de la perforación de pozos exploratorios. Y se hablaba un poco de estos 130 pozos de hace unos poco más de 10 años. Hubo un pico en el 2002 de unos 80 pozos post pandemia, pero en los últimos años claramente ha ido cayendo y en este último año está en el orden de 30 pozos. Hay una caída, evidentemente la actividad en cuanto a la perforación de pozos ha venido decayendo. Una correlación que uno puede hacer directamente es cómo se relaciona eso con la cantidad de contratos que se han ido licitando, se han abierto a la posibilidad de incorporar nueva actividad exploratoria. Y eso es algo que se ha interrumpido en los últimos años. Pero por otro lado, como decía el doctor Fajardo recién,
existen 300 contratos vigentes, existen contratos que están en fases exploratorias, existen contratos que hoy tienen todavía una actividad exploratoria. Nosotros somos un caso todavía en el área donde estamos, tenemos todavía la posibilidad de hacer actividad exploratoria y tenemos previsto hacer un pozo exploratorio en la brevedad. Pero la diferencia es que son los contratos y los que tienen esa posibilidad exploratoria de lo que viene de las licitaciones que se hicieron en los últimos 10 años. ¿Sí? Entonces, si queremos de alguna manera repotenciar la actividad exploratoria, un mecanismo es de vuelta a reabrir la posibilidad de tener nuevas licitaciones. ANH tenía un mecanismo que es el Programa Permanente de Asignación de Áreas, que fue muy exitoso. Ese es un mecanismo que, digamos, si se quisiera, se puede volver a poner en marcha. Y bueno, y después, por otro lado, hay algunas otras cuestiones como, por ejemplo, lo que son los procesos de licenciamiento social, que si bien no impiden, pero sí, de alguna manera, postergan o se han derivado en alargar un poco los procesos para poder ejecutar una actividad. Ahí sí hay una oportunidad para tratar de agilizar esos procesos y que los que querramos invertir en prospectos exploratorios podamos hacerlo y ponerlo más rápidamente en superficie. Recién se mencionaba justamente que hay 13 millones de hectáreas en áreas exploratorias, que ahí hay una oportunidad, digamos, justamente para acelerar y agilizar esos procesos para poner en marcha, y es un poco en lo que ha estado trabajando el gobierno para poder poner en marcha esos prospectos que quedan. Buenísimo. Y el tema de la exploración claramente es una palanca clave a través, como vamos a ver más adelante en el panel, hay un montón de oportunidades que se pueden desarrollar, offshore, onshore, el manto de carbón, pero en la transición al corto o mediano plazo el LNG va a tener un rol, no es sorpresa, hay por lo menos 13 proyectos, depende de uno con quien hable cuántos proyectos hay. Entonces, aprovechando, doctor Moritz, que usted es brasilero, viene de un mercado donde hoy operan 8 terminales, 9 en breve de LNG, complementando una gran producción doméstica, y la verdad es que pueden haber bastantes más terminales por lo que estamos viendo. ¿Cómo ve la dinámica de un sector con alta dependencia del LNG y cómo puede impactar eso a Colombia en el mediano plazo? Bueno, buenos días a todos. Gracias, muchísimas gracias por la invitación, Luz, Estela, Camilo. Para mí es un honor poder participar y hablar un poco del proyecto de Petrobras aquí. Bueno, nosotros vemos ese movimiento que está pasando aquí en Colombia como muchísimo saludable. Colombia viene de un ambiente de oferta excedente de gas, una situación muy confortable, pero eso no es lo normal en el mundo. Son pocos países que tienen esa situación. Entonces, nosotros venimos como mucho saludable. Colombia está pasando de una situación de competencia entre campos productores de gas, onshore, de inversiones modestas, ubicadas bien en relación al sistema de transporte, y ahora, de repente, entre comillas, hay que empezar a importar. Y ayer yo cumplí un año aquí en Colombia y fue muy interesante porque cuando llegué el tema de importación era como la importación era el villano, un gran villano. Y ahora ya estamos hablando de otra forma completamente diferente, es un aliado. Y así debe ser. La importación, el país tiene que estar preparado para importación para complementar el acceso al gas. Es necesario como una oportunidad complementaria para garantizar el acceso a energía del país. Y, bueno, hablando de Sirius, claro, Sirius se ubica nesse contexto de uma forma muito interessante, porque, como dije, estamos cambiando de um ambiente de produção onshore, inversões modestas, para um projeto, Sirius, por exemplo, de uma inversão de $3.000 milhões offshore. Passamos de um ambiente de competência entre campos pequenos, onshore, preço fijo, contratos de curto prazo,
para a necessidade de importação e a necessidade de cambiarmos a competência. A competência passa a ser com o gás importado. A referência, a formação de preços, há que considerar o preço de gás importado. E assim estamos. Hicimos esse câmbio, estamos nessa fase de ajuste em Colômbia, câmbio de contratos de preço fijo para contratos de curto prazo, para contratos de largo prazo, preços referenciados ao Henry Hub, no caso de Colômbia. Então, para nós nos parece muito saudável que haja esse câmbio e está passando muito rápido. Como disse, há ano a conversa era muito distinta de hoje. Então, resumindo, sim, muito saudável para que Colômbia pueda garantizar o acesso ao gás. Perfecto, muchísimas gracias, sí, muy claro todo. Y creo que otro tema importante va a ser, como hablamos al principio, estamos en un punto de inflexión, van a haber cambios en el mercado. Y quizá, doctor García, ¿cuál es su perspectiva sobre los impactos que puede tener esto? Se mencionó un poco el tema de los precios, como el LNG como precio de referencia en el mediano plazo. ¿Cómo puede impactar esto en el mercado desde el punto de vista de los consumidores? Muchas gracias. Antes que todo, un agradecimiento para Luz Estela, para todo el equipo de Naturgas. Qué orgullo ser parte de Naturgas, nos hace sentir orgullosos en estos eventos. Creo que el liderazgo en estos momentos, sobre todo, es absolutamente fundamental. Muchas gracias. Lo primero sobre los precios, y yo creo que todos los que estamos acá lo sabemos, el aumento del precio de gas en Colombia no es un tema circunstancial, es un tema estructural. Tenemos una canasta de precios de gas del productor en promedio, para ponerlo en números muy redondos, de más o menos $10. Pero venimos de unas décadas donde la autosuficiencia nos permitía navegar entre $4 y $6 por millón de BTUs durante mucho tiempo, una condición pseudoestable que permaneció en el tiempo. Yo creo que el mix promedio ahorita de la canasta de gas que pone el productor tiene un componente de 30% de importado, 25% de importado y el remanente nacional. Y ese mix sigue aumentando. Ahorita el promedio nos da 10, pero si vamos a aumentar capacidad de importación y necesitamos más gas importado, pues la tendencia estructural del precio es a subir. Y han pasado cosas importantes mientras hablamos, y es que ya tenemos otros techos establecidos por el mercado. Ya sabemos, por ejemplo, que el GLP tiene una posición de mercado. El mercado reacciona siempre a la circunstancia. Entonces, el mercado del GLP ve una oportunidad, hace eficiencias, expande su presencia y nos genera otro precio de referencia. En Colombia ahorita GLP puede estar haciendo reemplazamiento por cualquier gas por encima de $16, $17. Entonces empezamos a ver una combinación de precios que tenía una media combinada ahorita más o menos de 10. Tenemos un techo de GLP que está tomando posición de mercado en el usuario final, y tenemos una estructura de importación que tiene una banda entre la importación ineficiente y la importación eficiente, y estoy hablando simplemente de estructura del mercado. Si importamos TTF, estamos importando gas spot, que pone una ventana de 17 para arriba. Si importamos gas con unas indexaciones tipo Henry Hub, pues vamos a ponerle un piso al precio de importación. Y el gas nacional, pues obviamente por la oportunidad de mercado tiende a subir el precio. Entonces, estamos viendo toda esa dinámica, posiciones de energéticos que entran a reemplazar GLP. Ante este escenario de precios, ¿cómo se acomoda la demanda? ¿Cómo se acomodan los usuarios industriales? El usuario industrial lo primero que tiene que garantizar es, me voy a volver más eficiente. Venga, a ver si puedo consumir menos, si puedo reemplazar autogeneración, cuánto puedo electrificar y poner en solar. Entonces ahí empieza un ejercicio de eficiencia, eso es lo que hace el mercado. Pero otra cosa que hace el mercado es la sustitución. Un industrial que tiene un ciclo industrial necesita seguir con su cadena de valor, y entonces mira cuál es mi sustituto. Puedo migrar a GLP, puedo migrar a carbón para una caldera, puedo migrar a diésel. Entonces tenemos un efecto del usuario industrial que está buscando una sustitución. Y el tercero es, todos necesitamos asegurar suministro, porque hay cadenas de valor del gas que no tienen reemplazamiento. Entonces ahorita vamos para un niño o un super niño, y vamos a tener una temporada larga, y el parque térmico
que ha construido este país no tiene sustituto. Necesitamos prender las térmicas a gas. Y entonces vamos a tener una demanda estructural domiciliaria que tenemos que honorar como cadena de gas natural. Tenemos un parque térmico que es la garantía de suministro en las épocas de sequía porque es la configuración eléctrica que tiene nuestro país, y tenemos la dinámica de mercado. Entonces, me uno a la discusión, creo que es la forma en que está reaccionando la industria. Tenemos unos meses muy retadores delante de nosotros, no estoy hablando en años, sino en meses. Tenemos que tomar decisiones estructurales de muy corto plazo y tenemos que ser conscientes que la solución tiene que ser partir de la armonía entre las señales del Estado para que el inversionista acelere sus inversiones y podamos tener estas soluciones, como lo mencionaba el doctor Fajardo, todo el gas que esté listo para salir en campos disponibles salga, las señales de inversión para infraestructura adicional tiene que salir para que ese mercado dentro de ese marco de precios pueda navegar y sobre todo podamos tener una garantía de suministro. Perfecto, clarísimo. Y creo que ya es momento, como acabamos de hacer un buen diagnóstico de la situación del mercado colombiano, es momento de empezar a ver qué podemos hacer frente a esa situación y por suerte hay muchas opciones y hay muchas oportunidades de lo que se puede hacer. Entonces pasamos de la etapa del tango de esta presentación más melancólica a la cumbia o la champeta, cualquiera que sea la de Cartagena, debería haberlo investigado un poco más. Pero entonces primero, quizás a alto nivel, ver... y como vamos a ver, hay muchas opciones, hay offshore, hay unconventionals, hay onshore, mantos de carbón, más LNG, pero también quizá aprovechar una visión regional y frente a esa situación, el mercado del capital siempre es escaso y en Latinoamérica más escaso. Entonces, ¿cómo puede hacer un proceso de priorización de capital entre todas estas opciones a nivel regional? ¿Cómo lo ve, doctor Garibaldi? Bueno, la asignación de capital depende de varias variables. En primer lugar, las variables físicas, es el subsuelo, la percepción de prospectividad y los costos físicos de exploración, desarrollo, producción, tratamiento y transporte. Pero también depende, aparte del subsuelo, de la percepción de competitividad de superficie. Eso depende no solamente de las condiciones coyunturales del momento, como los términos contractuales y fiscales o la disposición del gobierno para atraer inversión privada, sino también de la percepción de largo plazo, de la estabilidad y de la predictibilidad de largo plazo. Y eso es influenciado también, esa percepción es influenciada por la historia. Una mala historia reciente debe ser compensada con garantías para dar credibilidad a la estabilidad y la predictibilidad de largo plazo. Y hay diferentes compañías para diferentes clases de recursos. Hay compañías que están para el agua profunda, hay compañías que están para lo convencional onshore y para lo no convencional onshore, pero todos coinciden en el mismo problema, acelerar los tiempos desde la inversión inicial para que no dañar el valor presente neto de la inversión. Eso implica eliminar trabas burocráticas, agilizar las consultas previas y los permisos ambientales. Perfecto. Y creo que quizás es una buena transición, doctor Fajardo. Usted habló de alguna de las acciones que piensa tener la ANH. ¿Cuál puede ser alguna, si puede expandir sobre eso frente a lo que se dijo y quizás alguno de los desafíos que usted ve para los próximos años en cuanto al mercado doméstico? Sí, quiero destacar que ante este reto de acelerar los proyectos, que hay coincidencia entre todos, desde el Gobierno Nacional se ha establecido una estrategia integral de hidrocarburos en el territorio. Y esta articulación se ha dado forma dentro del Comité Interinstitucional de Hidrocarburos. Este sentido tiene articulación con la oferta en el corto plazo del mercado del gas, porque estos habilitantes que se generan en esa articulación básicamente tienen que ver con habilitantes ambientales. Y les doy una chiva. En el día de anoche, el ANLA aprobó el cambio menor dentro del trámite de licencia ambiental para poder permitir avanzar el desarrollo de la infraestructura de Puerto Bahía para la internalización de gas. Esas son noticias que hacen parte de esta estrategia de hidrocarburos en este comité. Pero igualmente
estamos convencidos y tiene velocidad crucero en esta articulación, donde también participa desde luego con protagonismo decisivo el sector de la industria de hidrocarburos, la estrategia de licenciamiento social. Para Petrobras es un caso particular la dinámica que ha tomado la consulta previa a raíz de esta articulación desde la ANH y desde el Ministerio de Minas y Energía para efectos de darle velocidad al trámite de consulta previa dentro del trámite de licenciamiento ambiental. Es apenas un ejemplo. Igualmente, podemos decir de manera reiterada que estos habilitantes de corto plazo, pues desde luego tienen que ver de manera directa en la oferta de gas en el corto y mediano plazo. Sumado a lo anterior, es la decisión del Gobierno Nacional apalancar estos procesos con esta responsabilidad institucional, pero además con un compromiso y con una dinámica que el gas es un hidrocarburo, un energético esencial para la coyuntura y para la transición energética. Perfecto. Y aprovechando eso, empezar a ver de vuelta, ya lo prometimos al principio, pero empezar a ir uno a uno cuáles son las opciones de producción que hay y empezar por el onshore convencional. Y entonces, doctor Machado, Sinu 9, ¿cuál es la situación y cómo ve que cuál puede ser el rol de Sinu 9 en Colombia? Sí, buenos días. Muchas gracias a ustedes del equipo de Naturgas por organizar esta peregrinación anual a la que nos venimos acostumbrando de tiempo atrás y que es muy importante para este sector, del cual además estoy muy orgulloso de pertenecer desde hace tantos años, ya no voy a decir cuántos porque me da pena. Sinu 9, que ha generado, digamos, mucha expectativa. Tal vez les voy a contar no tanto la parte macro, que es muy importante, y el tema de la situación de mercado, etcétera, desde lo regional a lo local, sino contarles un poquito de esa gran canasta de retos que significa explorar y ojalá encontrar y ojalá poder producir en Colombia. Mogeleprom no es nuevo en este país, lleva un poco más de 20 años en actividades de exploración y producción. Desde el año pasado hubo una transacción donde el grupo se hace al 61% del bloque Sinu 9, donde ya venía un grupo de inversionistas haciendo una labor realmente titánica, porque poder explorar en Colombia no es fácil. Y para que tengan una idea de los tiempos, porque ese es un factor muy importante, ese es un contrato que se firmó hace más de 10 años y tuvo un primer hallazgo de gas hace 2 años. Nosotros en Mogel llegamos un año después y se demoraron bastantes meses en tratar de poder probar esos primeros 2 pozos que se perforaron y que encontraron algo. Nosotros llegamos a una etapa que no es menos arriesgada y es la etapa de tratar de delimitar lo que se había encontrado. Entonces, una gran parte de la actividad que estamos haciendo es entrar a delimitar ese hallazgo, seguir en una prueba para saber qué puede dar y al mismo tiempo lanzar una campaña exploratoria muy ambiciosa. Nosotros vamos a intentar perforar 6 pozos este año, y digo intentar porque una cosa es lo que uno planea y organiza, y si uno pone aparte el riesgo geológico, el riesgo de ingeniería, porque todo al final tiene que tener una solución de ingeniería, no necesariamente quiere decir que puede cumplir lo que ha planeado, porque los retos en superficie son muchos, son importantes y son no necesariamente fáciles de manejar. Entonces, esto lo que es una tarea realmente titánica, en donde, insisto, poniendo aparte el riesgo geológico, que es tremendo, poniendo aparte el riesgo de ejecución de los proyectos en la parte más de ingeniería, desde perforación hasta construcción de líneas de flujo, unidades de tratamiento, CPFs, como los conocemos, y poder conectar con el sistema de transporte, todo eso tiene una cantidad de retos realmente muy complejos. Entonces, mucho del trabajo de las compañías como nosotros es cómo lograr enfrentar esos retos para que al final del día lo que es un enorme potencial de recursos que tiene este país realmente se convierta en reservas que puedan ser comercializables. Entonces, aquí hay inversiones de capital a riesgo y es mucho el riesgo. Yo no me canso de insistirle a una audiencia como esta que después de decenas de millones de dólares en estudios de geología, sísmica y demás,
cuando uno ya está listo para perforar un pozo exploratorio, la probabilidad de que ese pozo sea exitoso, si es del 18 al 20%, es mucho. Para los que juegan póker, esto es una chance entre 1 en 5 y 1 en 6. Lo que quiere decir que en la mayoría de los casos, esa inversión se queda literalmente enterrada. ¿Ok? Entonces, para darles un poco de contexto de lo que significa esto, es un tema de riesgo, es un tema complejo, es un tema de perseverancia. Aquí no puede rendirse, pero hay días en que uno sí, mejor dicho, le provoca como salir corriendo. Entonces, ¿qué pasa con Sinú 9? En Sinú 9 hay un hallazgo de tiempo atrás, estamos entrando a delimitarlo, a entender eso qué significa, qué potencial hay, y al mismo tiempo estamos lanzando una campaña exploratoria, como les decía, de varios pozos, de sísmica, etcétera. Aquí estamos hablando de inversiones durante los siguientes 2 años que rondan entre los 150 y 180 millones de dólares. No es el offshore, sino que son otras cosas y otra dimensión, otro orden de magnitud, pero de todas maneras son inversiones cuantiosas. Aquí los grandes retos son, insisto, primero atraer capital, utilizarlo de la manera correcta, entender los riesgos y mitigarlos. Y el tema de entorno, como dices tú, Pablo, es un tema realmente complejo, porque al final del día el equilibrio entre el interés, digamos, de comunidades en las zonas de operación versus el interés nacional es un equilibrio complejo de manejar. Es realmente un arte al final del día tratar de que a uno lo dejen trabajar. Y esto es trabajando. O sea, esto aquí es invirtiendo, trabajando, dándole duro para que al final esos recursos realmente se vuelvan reservas. En Sinú tenemos una gran esperanza, esto es una apuesta grande, como les digo, porque nosotros vemos una prospectividad interesante en este bloque. En geología, y bueno, aquí hay varios geólogos, entonces me pueden regañar después, es tanto ciencia como arte, y hay un tema de percepción. Lo que yo vi hace 20 años en una campaña exploratoria puede ser muy distinto 20 años después. Nosotros estamos entrando a reevaluar lo que significa la cuenca de Sinú, que está muy cerca de una cuenca ya bastante desarrollada, que es la del Valle Inferior del Magdalena, y estamos viendo unas posibilidades realmente interesantes. En esto hay que ser prudente y cauto, hay que generar expectativas razonables. Vemos un potencial realmente interesante que sí lo podemos identificar de manera correcta, lo podemos desarrollar de manera correcta, podría ser una solución de mediano plazo para la demanda del país. Entonces, aquí después también nos va a tocar articular la capacidad de transporte, porque en este negocio hoy puedo estar enfrentado a un exceso de capacidad de infraestructura. Y con 2 o 3 pozos que yo perfore, puedo encontrarme con que la infraestructura entonces ya no alcanza. Y resulta que las inversiones para pasar de no tener a tener son cuantiosas y se tienen que recuperar en el tiempo. No quiero entrar en el mundo de la estabilidad jurídica, se lo voy a dejar a alguien más, pero ese también es un tema importante. Quiero terminar con un tema clave y es, en Colombia y en otros países, desarrollar este tipo de actividades es difícil, a pesar de un compromiso absolutamente increíble de funcionarios públicos que toman riesgos realmente muy grandes, que entienden el compromiso y las necesidades del país. A veces hay lo que los economistas llaman externalidades, para ponerlo elegante, ¿verdad? Y es que a veces hay mucho ruido alrededor de transacciones, etcétera, que hacen que se pierda tiempo. Nosotros hoy podríamos estar dando unas noticias interesantes y no es posible porque lamentablemente hubo demoras en el proceso de aprobación de una transacción que era perfectamente clara. Pero bueno, ese es el país en el que vivimos, hay que enfrentarlo. Yo sí quiero de todas maneras reconocer que la Agencia Nacional de Hidrocarburos hizo un trabajo excepcional en el proceso de revisión de esta transacción, pero los tiempos lamentablemente no se dieron. Sin embargo, estamos comprometidos con este proyecto y Sinú 9 esperamos que sea algo realmente relevante para este país, que lo que hoy vemos como un potencial de recursos importante, ojalá lo podamos rápidamente convertir en reservas y ojalá podamos realmente lograr tener un problema de capacidad de infraestructura para mover mucho gas. Vamos a ver, prudencia, estamos haciendo el trabajo con rigor, esto hay que hacerlo bien y estamos muy esperanzados en que ojalá, haciendo las cosas bien, logremos tener algo de pronto para el siguiente Naturgas, Luz Estela,
la siguiente peregrinación anual podamos tener unas noticias más concretas. Qué bueno la palabra esperanza y oportunidades. Y siguiendo hablando de oportunidades y viendo, yo creo que no hay una solución, como todos sabemos, para esta situación. Van a ser varias las fuentes, convencional o onshore, una fuente clara. Las esperanzas están puestas en el offshore por gran potencial en general y Sirius en particular, así que no, sin sentirse presión, pero mucha gente acá seguramente le está prendiendo a usted velas todos los días para que ese proyecto avance y salga todo bien. Entonces, y empezó a hablar un poco antes de cómo es la situación hoy de ese proyecto, pero ¿qué más nos puede contar sobre el proyecto y cuál ve el rol de ese proyecto en el mercado local? Bueno, Hola, sí. Bueno, estamos marchando muy bien, estamos con algunos desafios, claro. Técnicamente não diria que temos desafios muito grandes, porque é um projeto de águas profundas, lâmina d'água de 800 metros, então para Petrobras é lo nuestro, é lo que hacemos em Brasília, então estamos traindo toda essa tecnologia para Colômbia com o projeto. Passamos por uma etapa um pouco retadora em termos comerciais, para lo que estava falando, né? Esse câmbio de mercado acostumado com preços fijos, contratos de curto prazo, e agora estamos trabalhando e trabalhamos muito para que pudiéramos começar a comercialização. Isso logramos ano passado, em novembro e dezembro, hicimos esse processo junto com Ecopetrol e logramos já comercializar uma parte do volume de Sirius. E, bueno, seguimos agora este ano, Petrobras está seguindo com essa comercialização, então, a ideia é que logremos durante 2026 uma comercialização do restante de los volúmenes e estamos marchando muitíssimo bem nisso. Bueno, e aí começamos, como dizer, a parte técnica, estamos tranquilos, a parte comercial, que tuvimos esse reto muito grande até ano passado, avançamos. E o grande desafio agora é o processo de licenciamento. Isso parece disco rajado, mas realmente o que é a ruta crítica do processo. Aunque seja retador, estamos avançando, marchando muito bem. Todos sabem que temos 120 comunidades para trabalhar. Aprendemos muito durante o ano passado. Esse processo começou em maio de 24, então estamos já com 2 anos neste processo, estamos aprendendo muito, houve cambio de estruturação desse processo ao fim de 2025, início de 26, e estamos muito bem estruturados. Para as 120 estamos marchando, vamos alcançar a meta que pusimos. Pero há uma coisa aqui em Colômbia que é a incertidumbre acerca desse processo. E isso é o tema que nos assusta um pouco. Se seguimos como estamos muito bem, marchando e vamos alcançar. Pero há todo esse ambiente de tutelas, de incertidumbre, que nos assustam. E esse creio que é um tema que temos que cuidar muito para que não afete o projeto. Temos muitas oportunidades de melhora, como, por exemplo, estandarizar um pouco o processo, que seja um pouco mais objetivo e tudo isso. Ayer escutei aqui panelista perguntando por que há que fazer processo de consulta prévia com comunidades em território se o projeto é offshore. Há que fazer, são comunidades pesqueiras, vamos estar trabalhando em sua área de pesca por tempo. Pero necessita que seja tão largo esse processo. Nós vamos a fazer mais de 1.500 reuniões com as comunidades. Já estamos avançando, pero são mais de 1.500 reuniões com essas comunidades. Então,
pensamos que hay mucha oportunidad de mejora aquí. Y bueno, y Sirius, como Estela mencionó ayer, va a suministrar casi mitad del gas de Colombia cuando empiece. Entonces, temos que balancear. Claro que temos que atender essas comunidades em território, não sei quantas milhas de pessoas, mas temos que balancear com a prioridade de 50 milhões de colombianos também. Então, sim, é necessário, é um processo necessário e justo, mas há que pensar no resto do país. Há que balancear isso para que podamos avançar e garantizar que o gás empiece a ser produzido em 2030. 2030. 30, sí. Ahí siguen las velas prendidas. ¿Cómo? Y hasta ese momento siguen las velas prendidas de toda esta gente para que ese proyecto siga avanzando. Y hablando también de opciones y esperanza, Colombia tiene mucho potencial unconventional. Y desde Tecpetrol, ustedes tienen la experiencia en Vaca Muerta, uno de los casos de éxito a nivel mundial. Y obviamente un argentino, si no menciona Vaca Muerta en una conferencia así, le saca... Milei personalmente me va a sacar el pasaporte, así que por eso también lo tenía que mencionar. Pero, ¿cómo ves esa opción al caso colombiano? ¿Qué experiencias del caso argentino se podrían aplicar aquí? ¿Y realmente hay potencial de unconventionals que puede agregarse al mercado doméstico? Bueno, como bien decís, desde Vaca Muerta es un play que se está nombrando en todo el mundo. Lo comentaba Carlos hace unos días en CERAWeek, se habló de Vaca Muerta, ¿no? Ya tomó esa relevancia. Bueno, vos estuviste también ahí. Claramente por sus características geológicas, por su calidad de roca, por la extensión que tiene, por la presencia de petróleo, gas húmedo, gas seco, y también porque ya se vio el resultado, ¿no? Hoy ya se ve en superficie que Argentina está teniendo récords históricos de producción de más de 850.000 barriles, récord de producción de gas de 5.600 millones de pies cúbicos día. Entonces ya lo que parecía promesa ya es una realidad. Entonces, claramente es un play súper importante y que ha cambiado de alguna manera la matriz energética en Argentina. Entonces, un poco las cosas que disparan, ¿no? O que son habilitantes de que un proyecto de no convencional ocurran, alguna similitud empieza a tener con Colombia en esta escasez de gas que hay aquí, y que en Argentina era, hace unos 10 años atrás, era un problema mayúsculo porque estaban sacando divisas, importando gas, se tenía un desbalance comercial energético del orden de los 8.000 millones de dólares anuales, y eso obviamente fue un disparador que movilizó al país para decir, bueno, ¿cómo hacemos para poner en producción este activo que tenemos aquí? Entonces, una de las cuestiones que se hicieron fue armar un escenario, un horizonte, unos incentivos, en precio particularmente en el origen, y eso le dio horizonte a las empresas para poder arrancar el proceso, ¿sí? Ese disparador inicial permitió que las empresas, digamos, de alguna manera, empezaran a invertir en serio. Se venía invirtiendo de alguna manera más spot, pero ahí se arrancó con procesos grandes de inversión, que son inversiones que son del orden de 3.000, 4.000 millones de dólares. O sea, son inversiones muy importantes. Después también, en Argentina, los recursos hidrocarburíficos pertenecen a las provincias. Entonces, eso también fue un factor habilitante porque la provincia encontraba los incentivos para mejorar sus condiciones locales y también, de alguna manera, ordenó sus procesos. En Argentina, en Neuquén, por ejemplo, recursos hídricos, recursos ambientales y hidrocarburíficos son todas licencias que hay que obtener directamente en la provincia. La provincia se organizó, se alinearon las empresas con la provincia y, por ejemplo, un licenciamiento ambiental se puede obtener en el orden de los 90 días, lo cual es un plazo que, bueno, son 90 días, pero es un plazo que la verdad que es muy auspicioso poder en 90 días obtener una licencia ambiental para arrancar con un proyecto. Después, otra de las cosas importantes es que Vaca Muerta, y ahí también hay otra similitud con Colombia, está ubicado en lo que tradicionalmente fue una de las áreas productivas de Argentina más importantes, en Neuquén, Loma La Lata, el resarcimiento ultra conocido.
Similar a lo que ocurre aquí en el Valle Medio, ¿no? El Valle Medio es un área de prospección, de alta producción, donde hay hasta refinerías. En Vaca Muerta también se dan esas similitudes y eso habilitó, en un escenario donde la Argentina venía con una declinación importante de producción, había capacidad instalada para los primeros pasos. Entonces, esa infraestructura habilitó las primeras etapas de producción, pero eso no fue suficiente. Después hubo que empezar a ampliar, entonces se empezaron a ampliar gasoductos y ahí también el gobierno se movió rápido para armar un proyecto, una especie de proyecto público-privado para tender un nuevo ducto de transporte de gas, que eso habilitaba la evacuación de gas que estaba empezando a producirse. Y después empezaron proyectos mucho más grandes, ¿no? Cuando empezaron otras restricciones de infraestructura, que eso recién lo mencionaban también, acá también puede haber, cuando empiecen a aparecer estos proyectos, algunas restricciones de infraestructura. Bueno, ahí los privados, en el caso de, por ejemplo, el Vaca Muerta Oil, el ducto de Vaca Muerta, que va a evacuar todo lo que es la producción de petróleo hacia una nueva terminal y con una nueva terminal portuaria, y eso es un proyecto que es conjunto entre todas las empresas privadas. Obviamente son inversiones también muy altas, y también lo que se empieza a hablar ahora son otras inversiones para poder evacuar lo que sería la producción de gas y proyectos probables de exportación del LNG. Eso, de alguna manera, disparó también la necesidad de generar otros incentivos, y lo que recientemente fue aprobado fue lo que se llama el RIGI, que es el régimen de incentivos a las grandes inversiones. Eso puesto en números, hoy hay en el orden de 60.000 millones de dólares de proyectos propuestos y unos más de 20.000 millones de dólares de proyectos aprobados para ejecutarse. ¿Qué tiene el RIGI? Ayer hablaban un poco de cómo hacer para generar incentivos a la inversión. Bueno, el RIGI tiene una propuesta que es una estabilidad tributaria por 30 años. ¿Sí? Aquel que se mete en el RIGI tiene un contrato que por 30 años va a tener esa garantía de estabilidad. Tiene un incentivo en la reducción de tasa de impuesto a la renta del 35 al 25%. Tiene una recuperación inmediata del IVA, o sea, el IVA se recupera inmediatamente. Tiene proceso de amortización acelerada de las inversiones. Tiene la posibilidad de que las exportaciones que se hagan, esos ingresos de exportaciones, no sea necesario repatriarlo al país. Entonces tiene una serie de incentivos y otros más que de alguna manera han movilizado a toda la industria y justamente han habilitado a la ocurrencia de esos proyectos grandísimos de miles de millones de dólares y que de alguna manera van a habilitar el cambio de la posibilidad de que Argentina pase a producir 1.600.000 barriles de petróleo y pase a exportar LNG. Entonces, la verdad que hay similitudes con Colombia, hay cuestiones que se pueden aprovechar, digamos, de esas experiencias. Y también, digamos, otros factores habilitantes que obviamente también son trasladables es esto que mencionamos recién. Como son proyectos de grandes inversiones, esto requieren alta contratación de personal, alta contratación de bienes y servicios. Entonces, hay un ecosistema en el cual se producen estos proyectos donde los empresarios locales, los empresarios nacionales, obviamente inversión extranjera y mucha contratación de mano de obra, lo cual habilita también a que todos, de alguna manera, vean los beneficios y sean parte de lo que genera este proyecto. Digo, eso como cuestiones, digamos, más macro generales. A nivel particular, en cuanto a Tecpetrol, al ser parte del grupo Techint, estuvimos en el momento justo donde teníamos los recursos técnicos y económicos para lanzar el primer proyecto y también teníamos el apoyo del grupo en cuanto a Techint Ingeniería y Construcción, que es la que rápidamente pudo poner toda su capacidad en construir una planta de procesamiento, construir los ductos de evacuación de gas, de petróleo, todo eso en el timing justo para poder entrar con la producción de los pozos. Al mismo tiempo, esa experiencia del grupo en lo que es la parte industrial permitió también que mediante lo que es la gestión industrial, lo que es la básica de la ingeniería industrial, que es métodos, tiempos, movimientos, poder acelerar todos los procesos para ir cada vez mejorando los tiempos de perforación, pasando en los orígenes de 35 días para un pozo a 18 o 20 días
en la actualidad y poder estirar las ramas de perforación desde los 1.500 metros a los 3.500 metros. O sea, también hubo ahí una capacidad, que esa capacidad, y acá viene el lazo un poco con Colombia, profesionales también nuestros, colombianos, están en Argentina trabajando y esos profesionales ya formados también pueden volver a Colombia en el caso de poder habilitar esos proyectos. Y bueno, esa velocidad, esa capacidad, lo que hizo también es lo que decían en un comienzo, ¿no? Puso poder en producción y hacer realidad algo que era un potencial. Y en el caso nuestro, del primer yacimiento Fortín de Piedra, en 18 meses se invirtieron cerca de 2.500 millones de dólares, se contrataron más de 4.000 personas, y en 18 meses teníamos 350 millones de pies cúbicos en producción, a los 2 años teníamos 500 millones y el último invierno que pasó estábamos en 860 millones de pies cúbicos de producción. La verdad que el impacto es tremendo, eso solo nosotros, pero obviamente a nivel país lo que decía, ¿no? 5.600 y 1.860.000 barriles. Y bueno, adicional también hubo que incorporar tecnología que está disponible también acá, como la sala de control donde se monitorean 3 millones de datos por hora y eso permite también de alguna manera eficientar los procesos y hacer que la puesta en producción de los pozos sea cada vez más rápida, pero los tiempos de perforación y los tiempos de fracturamiento son cada vez más cortos. Así que bueno, hay muchas similitudes, hay cuestiones que se pueden traer, hay experiencias que se pueden traer a Colombia. Colombia tiene potencial, lo hemos visto, existe la Luna es un yacimiento muy importante que dio lugar a todo lo que es las cuencas productivas de Colombia y la cuenca de Maracaibo, o sea, el potencial que hay abajo es enorme. Y bueno, queda tener en cuenta algo que mencionó Carlos y creo que también aquí, el tema de infraestructura puede ser una limitante, habrá que verlo, pero si se orientan todos los participantes, eso se puede resolver, pero hay que mirarlo porque la infraestructura puede ser un factor de peso. También los servicios, las inversiones tan altas y tan fuertes requieren muchos servicios asociados, particularmente, por ejemplo, los sets de fractura. Bueno, hay algo que hay que acomodar en Colombia para traer y ordenar, cómo podemos tener todos esos servicios para poder desarrollarlos. Y bueno, creo que es un poco lo que puedo comentar desde allá. La verdad que es una historia de éxito, vos lo mencionabas, no podemos dejar de mencionarlo porque ha transformado la realidad de Argentina. Perfecto. Y también pensando, yo creo que las alternativas que hemos discutido por ahora están más expandidas a nivel de la región, pero sí quiero hablar, doctor García, de el gas asociado a mantos de carbón, que es algo que es algo a mí que no lo veo tanto en otras regiones y aquí sí tiene un gran potencial. Entonces, ¿cómo ve el potencial y el rol que puede cumplir en Colombia? Y también habíamos hablado atrás, es un gran fan del reggae, entonces también aprovechando que hablamos de eso, si tiene alguna visión sobre ese tema. Muy bien. En Drummond compartimos mucho la visión que nos ofrece José. Este es un país que tiene muchos recursos. Tenemos un gran potencial en yacimientos no convencionales. El caso de la Luna es excepcional y es un recurso que tenemos ahí, pero tenemos unos recursos de nicho que son muy específicos y muchas veces hemos hablado de gas de mantos de carbón porque tenemos unas cuencas carboníferas en Colombia. Hablábamos ¿y esto cuánto le puede significar al país? ¿Esto qué tan relevante ha sido? Y haciéndolo muy corto porque el tiempo se nos acaba. La tecnología de gas de mantos de carbón arranca en Estados Unidos entre la década de los 80 y los 90, se desarrolla en los 2000 y se expande en Estados Unidos para ocupar más o menos el 10% de la demanda interna de Estados Unidos, pero para ponerlo en contexto, eso era 5.5 gigapies cúbicos día, el mercado colombiano es 1, y de gas de mantos de carbón en el pico de los 2000 lograron poner 5.5 gigapies cúbicos día solo de este tipo de yacimientos que es muy de nicho. Australia yo creo que es el caso de éxito. Australia solo de gas de mantos de carbón está produciendo 4 gigapies cúbicos día. Con estos recursos justificaron los primeros terminales de LNG de exportación de Australia, tenían respaldo en producción de este tipo de campos. China es otro que ha desarrollado sus yacimientos de gas natural
en yacimientos de carbón y se está produciendo más o menos 1.5 gigapies cúbicos. Entonces tenemos, Canadá también tiene una participación como el 5% de la producción. ¿Por qué es un yacimiento de nicho? Porque no todos los países tienen cuencas carboníferas. En Sudamérica el potencial de gas de mantos de carbón solo está en Colombia. Somos excepcionalmente un país que tiene unas cuencas carboníferas importantes. Hay alguna par de cuencas en Venezuela, una cosa pequeña en México, pero el resto no hay más cuencas carboníferas. Estados Unidos, Canadá, Australia, China, algo en India, y eso es el nicho. ¿Cuánto puede representar esto para Colombia? Nosotros hicimos un esfuerzo, trajimos la tecnología de Colombia, hicimos un esfuerzo exploratorio, declaramos un primer campo comercial y después en el debate país que lleva más de una década sobre el tema del fracking, la tecnología para extraer gas natural de mantos de carbón no requiere perforación horizontal con multiestimulación, pero es un yacimiento no convencional. Este es un yacimiento que está disponible para Colombia también, tiene que aportar en la canasta. Yo agradezco la apertura del doctor Fajardo, que ha llegado recientemente a la NH, pero ha tenido la disciplina de entender todas las posibilidades. Sé que se está interiorizando, nosotros hemos puesto todas las posibilidades encima de la mesa. Agradezco la apertura y la diligencia de evaluar este tipo de oportunidades. Nosotros creemos que es una oportunidad que tiene el país. Y aprovecho para la segunda parte y es, ¿qué necesita Colombia? Digamos, Drummond ha participado y su visión de largo plazo es participar en desarrollos de infraestructura, puertos, trabajamos en ferrocarriles, obras de infraestructura, estamos desarrollando importantes esfuerzos en infraestructura para solucionar la crisis de corto plazo de gas. Tenemos unos intereses en upstream, en no convencionales, en dar la discusión. Tenemos este tema de gas de mantos de carbón que hemos discutido abiertamente con la NH y con el Ministerio. Y nuestra visión al final es que Colombia no necesita recursos, necesitamos capital internacional. Y para traer capital, yo creo que uno de los ejemplos más importantes es el caso de Argentina, porque tenemos que vernos en el espejo de Argentina, un país que perdió su seguridad y autosuficiencia energética y con unas decisiones, más allá de la discusión política, el balance entre lo privado y lo público, encontraron una forma de abrir la puerta. Y esa puerta es, José lo mencionó ahorita, arrancar un campo de no convencionales, 2.500 millones de dólares, hacer inversión en puertos, cientos de millones de dólares, expandir la infraestructura de gasoductos, cientos de millones de dólares. Para traer ese nivel de capital, que es la llave para abrir el acceso a los recursos, tenemos que tener unas señales claras. Y yo creo que la lista de lo que hizo Argentina en el RIGI es muy importante. ¿Qué necesita el inversionista? Nosotros, como en el sector privado, en el desarrollo de los negocios, somos gestores de la incertidumbre y tenemos que coger esa incertidumbre técnica, política, financiera y trasladarla a nuestras organizaciones dándole una certidumbre. Tenemos que coger esa complejidad y esa incertidumbre y tratar de dar una certidumbre en beneficio de nuestras organizaciones, de los accionistas, de las partes interesadas, de los estados y gobiernos donde operamos. Para eso, cuando se requieren grandes inversiones, creo que del sector privado lo que le pediríamos al regulador es ayúdenos a proveer certidumbre. Necesitamos reglas claras, contratos de estabilidad fiscal para que en el horizonte del retorno de los proyectos sepamos cuáles son las reglas de juego. Porque nosotros que somos gestores de la incertidumbre dentro de nuestras propias organizaciones, lo que generalmente asusta ese capital que tenemos que traer son los cambios de las reglas de juego. Reglas de estabilidad fiscal, un ambiente amable y competitivo de inversiones. Cuando todos los países estamos participando en traer capital para viabilizar recursos, quienes tengan las mejores reglas de juego, las más estables, las más beneficiosas, van a ser capaces de traer ese capital. Creo que Colombia, dentro de esta situación de estrés de mercado, de oferta y demanda, lo que tiene en cada una de las esquinas son oportunidades de desarrollo de nuevos proyectos, pero al final no estamos persiguiendo unos recursos en específico, estamos persiguiendo en el mercado global la capacidad de atraer capital. Perfecto.
Bueno, ya estamos casi con tiempo cumplido. Quiero terminar con una pregunta muy breve a través del panel. Es, ¿por qué ser optimistas sobre el futuro del gas en Colombia? Y el que quiera responder y agregar. Yo soy un optimista de tiempo completo. Siempre lo he sido. Creo en este país. Llevo casi 30 años en la industria de la energía. Creo en la capacidad que tenemos los colombianos de sacar las cosas adelante y de enfrentar retos. Creo en la... Ahora siempre hay términos de moda, pero el resiliencia es uno que está de moda ahorita. Para mí se llama perseverancia. Yo no alcanzo a describir el potencial de recursos de gas que este país tiene. Alberto lo sabe mucho mejor que yo porque él sí sabe de eso siendo geólogo y ha luchado como nadie porque este país tenga autosuficiencia energética. Tenemos los recursos, la única manera en que los recursos se vuelven reservas es perforando pozos. Eso es lo que tenemos que hacer. Tenemos que explorar, tenemos que ojalá encontrar y desarrollar las reservas de manera eficiente. Este país tiene un potencial que uno no se alcanza a imaginar. Entonces yo creo que debemos pasar de la crisis de hoy a muy rápidamente, ojalá, ser un país con potencial exportador de gas. Estamos en una posición geográfica envidiable, a 2 pasos de ir a los mercados de Asia con LNG, a 1 día o 2 de diferencia de salir de Luisiana hacia el mercado de Europa. Entonces, la labor es importante, es grande y yo creo que este país tiene la capacidad. Y no solo tenemos recursos de gas, tenemos cualquier cantidad de cosas. Ayer en el desayuno que tú mencionabas, alguien decía, no puede ser que un país que tiene de todo esté enredado ahorita en un tema de energía. O sea, hidro, gas, carbón, bueno, sí, lo que uno quiera hay aquí, sol también, viento también. Aquí lo que hay que hacer es propender porque tengamos una matriz energética diversificada, ¿cierto? Confiable, tenemos con qué. Autosuficiencia nuestra, soberanía suena como muy populista, pero eso es lo que hay que tener, de verdad, créame, tenemos con qué. Lo que hay es que ponernos a trabajar y sacar esto adelante. Perfecto. O sea, sí hay futuro, es promisorio, hay es que trabajarle duro. Mejor imposible para terminar el panel. Y yo creo de vuelta, estamos en un punto de inflexión, hay muchas oportunidades y qué privilegio estar en este momento en la industria como están ustedes y ser partes del futuro del gas en Colombia y de la nueva oportunidad y todas estas oportunidades, ser quienes están liderando eso, para que dentro de 20 años, sí, por favor. No, dentro de 20 años, cuando estemos en Naturgas, en los 50 años de Naturgas, poder tener ese desayuno como tuvimos ayer y que esa persona se pare y que todo el mundo diga, esa persona fue el que cambió el mercado de gas. Así que son pocos los momentos en que uno en la industria puede tener un impacto tan significativo, así que qué envidia estar en esa situación, todos ustedes. Así que muchísimas... Y perdón, ¿usted quería decir algo para finalizar? No, sí, para finalizar solamente... Sí. En una metodología de más los hechos que la narrativa, quiero destacar ayer 2 noticias de prensa. Transición energética en el portal de Portafolio, 15 de abril de 2026. Gobierno adjudicará 8 proyectos de gas en las próximas semanas para cubrir el déficit energético. Las iniciativas hacen parte de un paquete de 12 obras estratégicas para abastecer el suministro de gas. Segunda noticia de ayer. La República. Frontera y Ecopetrol confirman regasificación de 126 millones de pies cúbicos día de gas a finales de 2026. Es decir, son noticias que encontramos claramente. El presidente Gustavo Petro también ayer presentó un Twitter donde reconoce que hay que diversificar las fuentes de suministro de gas en el país. En este orden de ideas, la política pública, el actual gobierno, no es una vaca muerta atravesada para garantizar el suministro energético y la seguridad energética, sino por el contrario, hemos correspondido con habilitantes y con responsabilidades ante superar esta coyuntura. Muchas gracias. Gracias a todos y bueno, un aplauso para los panelistas, por favor. Muchísimas gracias a nuestros panelistas por enriquecer esta conversación y compartir sus experiencias sobre el futuro del gas natural en Colombia.